Hola, ¿qué tal? Hermosa familia. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la palabra o que alguien haya dicho madurar a fuerzas? Nosotros lo hemos hecho algunas veces. Madurar a fuerzas algunas cosas. Lo hemos aplicado a alguna fruta que está verde y necesitamos que madure, la envolvemos en periódico, ya sean mangos, aguacates, y los metemos dentro del horno de la estufa, ¿verdad? Bueno, pues toda nuestra vida va cumpliendo ciertas etapas en donde tenemos que ir superando, ¿sí? Superándola. La madurez es una etapa en la que se llega cuando logramos un desarrollo completo. En lo espiritual debemos ejercitarnos todos los días para llegar a lograrlo. Es importante llegar a la etapa de la madurez espiritual. No podemos estar estancados y mucho menos retroceder. Hoy vamos a ver en el estudio cómo es que podemos hacerlo, llegar a una madurez. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos y hablándonos por medio de su palabra. Oh Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu misericordia se renueva día con día, Padre. Y gracias a ella podemos nosotros volver a intentar ser mejores, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días, guiándonos, ayudándonos, persuadiéndonos de solamente hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos, síguenos ayudando, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos reveles la palabra que Dios nos estará dando por medio del estudio y que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que no somos más los mismos, Dios. Tú nos has renovado, nos has transformado, Señor, y debemos dar buen fruto, Señor, de nuestros cambios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Avanzando a la madurez. En Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Madurar a la estatura de Cristo. Por supuesto, no vamos a poder llegar a ser igual que Jesús, nunca, ¿verdad? Porque Él es perfecto, Él es santo. Pero debemos esforzarnos por imitarlo. Él debe ser nuestro mejor ejemplo, nuestro único ejemplo a imitar. Porque si te das cuenta, en la Biblia Jesús siempre era al que debíamos imitar. Era nuestro ejemplo a seguir. No era Pablo, no era Pedro, no era José, ni Moisés, ni María. Jesús solamente debe ser al que le imitemos. En Él debe de estar puesta nuestra mirada. Cuando desviamos nuestra mirada a otra cosa o persona, no llegamos a nuestra meta, que es llegar a ser como Jesús. El camino hacia la madurez incluye combinar el amor y el entendimiento en un balance perfecto. Hay 7 señales importantes que nos llevarán a la madurez espiritual. 1 es ser fructíferos en el servicio para Dios. Y esto quiere decir con el prójimo, no solo con los de la iglesia, sino también en toda tu vida, ¿verdad? Como el ejemplo de los talentos, debemos multiplicarlos. En Mateo 25 nos habla sobre los talentos, cuando un señor que iba a partir, dice, le dio 5 talentos a uno, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y cuando regresó demandó sus talentos. El de 5 le dio 10, el de 2 le dio 4 y el de 1 le entregó 1 solo, porque le dijo, es que tuve miedo y lo escondí, no lo multiplico. Nosotros tenemos ya talentos que ya Dios nos ha dado. En cuanto nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él empieza a obrar en nosotros. El Espíritu Santo también pone cosas en nosotros
como los dones, los talentos, pero es cuestión que nosotros los empecemos a desarrollar para que empiecen a fluir, empiecen a salir. Dice Mateo 25-29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene le será quitado. Como hijos de Dios, les decía, ya tenemos talentos, debemos multiplicarlos para gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea conocido, se dé a conocer por medio de nuestra vida, de nuestros actos, nuestras acciones. El punto 2 es una actitud humilde con voluntad de servir. El servicio es muy importante en nuestra etapa de madurez espiritual. Si no tenemos actitud de servicio, no vamos a avanzar nunca en la madurez. Si solamente queremos que nos sirvan, que nos admiren, nunca vamos a tener una actitud humilde. Jesús vino a servir, no a ser servido. Nosotros a veces queremos ponernos en un lugar y que los demás no solo nos reconozcan, sino que casi nos agradezcan porque estamos ahí haciendo algo. También queremos que incluso que nos tiren flores, cuando sabemos que si estamos ahí es porque Dios nos ha puesto para dar a conocerle, para mostrar su luz por medio de nosotros, no para ser nosotros admirados. Eso nunca debemos hacerlo, porque estaremos robando la gloria a Dios. Punto número 3 es llegar a un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Ser buen testimonio para los demás, sin pensar si los demás lo merecen o no, sino porque quiero agradar a Dios y llegar a mi meta. Jesús no se detuvo para pensar si nosotros merecíamos ser perdonados y recibir salvación. Él solo lo hizo por amor, porque quiso hacerlo. Entonces debemos tener un espíritu, debemos tratar de agradar a Dios, ¿sí? El 4, una relación cercana con Cristo. Tener un espíritu ejercitado en la oración. Cuando nosotros conocemos a Jesús, podemos acercarnos a Él. Y sabemos que no es necesario acercarnos solo para pedir, sino para adorarle. Llegará un momento en que tú te vas a acercar a Dios y no vas a querer pedirle, sino solamente adorarle. Decirle lo grande, lo hermoso, maravilloso que es. Y no vas a pedirle nada. Él ya sabe tu necesidad, pero es mejor acercarte con una adoración a Él que estar pide y pide, ¿verdad? El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu manifestado, el de arriba, una relación cercana con Cristo. Cuando nosotros conocemos a alguien, sabemos cómo actúa, cómo es esa persona, qué le duele, qué le alegra, qué le goza. Cuando nosotros conocemos a Jesús, querremos actuar como Él, querremos darle gozo, darle alegría. Si no le conocemos, no vamos a saber cómo hacerlo. Punto 5, el fruto del Espíritu manifestado en nuestras vidas. Debemos de nuestra vida dar fruto. Sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál de estos frutos te falta? ¿Cuáles de estos frutos necesitas ejercitar? Medita en ellos y pídele a Dios que te ayude a ejercitarlos. El 6, tener un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y los hombres. En Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar empleando con astucia las artimañas del error. No más niños fluctuantes. No podemos seguir siendo niños. Vamos a seguir siendo niños si no maduramos. ¿Cuánto tiempo tenemos en la iglesia?
siendo cristianos y seguimos en el mismo nivel espiritual, sirviendo a lo mejor en lo mismo, o a lo mejor ya no sirves a Dios porque dices, no, pues yo ya serví mucho tiempo en esto. Pues sí, pero era tiempo de avanzar y servir en otra cosa, porque Dios nos va preparando poco a poco. Meditemos en ello, meditemos si estamos, en qué nivel espiritual estamos sirviendo a Dios en el mismo lugar de siempre. ¿Cuánto tiempo tienes sirviendo a Dios en eso? O a lo mejor ya estás sirviendo en otra área, fuiste ejercitado y ya Dios te movió a otra área. Pero sabes que debemos de seguir capacitándonos, porque Dios nos va a seguir moviendo. Él dice que nos llevará de menos a más. Pero para eso debemos de ir madurando. Dice, tenemos no más niños fluctuantes, no más, debemos madurar. Ya madurar es tiempo, los tiempos son malos y debemos nosotros ser más fortalecidos espirituales, por supuesto, estar en la etapa ya de la madurez, así como están los tiempos de feos. ¿O crees que tu vida está perfecta y no necesitas avanzar? Si lo crees así, permíteme decirte que el mundo no es perfecto. Y estamos en el mundo imperfecto y debemos lidiar con él. En el último punto, el 7, dice, un conocimiento sólido con discernimiento. En Hebreos 5:14 nos dice, alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No dejemos que nuestro espíritu muera de hambre. Cuando nosotros dejamos de tomar el alimento sólido, que es la palabra de Dios, vamos siendo fluctuantes, vamos flaqueando en el tramo espiritual. Aquí nos dice, eso nos va a ayudar a tener los sentidos ejercitados, y vamos a poder discernir entre lo que es bueno, entre el bien y el mal. Tal vez tú digas, pues yo sé discernir, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero lo haces, tienes la suficiente voluntad para poder tomar la decisión de manera sabia. Esa es la diferencia. A veces lo sabemos, pero no actuamos como deberíamos hacerlo. No dejemos que nuestro espíritu muera de hambre. Debemos formarnos el hábito del alimento sólido, la palabra de Dios, todos los días. Hay que ser esforzados por crecer, por madurar espiritualmente. Ojalá pudiéramos ponernos en un periódico y meternos en la estufa como hacemos con la fruta para poder madurar, pero no podemos. Nosotros tenemos otra manera en que debemos madurar espiritualmente y Dios nos muestra cómo debemos hacerlo. Solo debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Deja esa rutina que tienes, que a lo mejor ya debes de cambiarla. Escucha la voz de Dios, escucha la guianza de Dios. La palabra de Dios te va a guiar a lo que tienes que hacer, el paso que tienes que seguir. ¿Sí? Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta palabra. Oh Padre, bendito Dios, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, y te pido perdón, Señor, porque a veces hemos estado en un lugar cómodo, Señor, en donde no necesitamos esforzarnos para seguir madurando espiritualmente, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos ser esforzados y valientes para avanzar, para no estar estancados y mucho menos retroceder. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sabemos que tenemos la ventaja de que tú estás con nosotros y en nosotros y podemos lograrlo con tu ayuda. Solo debemos acudir a ti para poder cumplirlo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser esos hijos dignos que Dios espera de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esos dones y talentos que tenemos despierten en nosotros. Guíanos conforme a la palabra de Dios para que podamos despertarlos y usarlos para gloria y honra de nuestro Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermoso grupo. Les mando un grande abrazo.
y que tengan una excelente semana. Les amo, familia. Bendiciones.